Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Buenos días o buenas tardes, según corresponda. Bienvenidos a la semana número 4 del curso internacional Sello CLAD, el diseño del gobierno abierto, oportunidades y desafíos para la innovación pública, a cargo de los profesores Rita Grandinetti y Carlos Rodríguez. Antes de comenzar, deseamos animar a los estudiantes a utilizar las herramientas y lecciones aprendidas en la primera semana del curso con la conferencia de Servir Perú, cómo organizar el tiempo de estudio y trabajo, ya que es necesario que cumplamos con las actividades en los plazos establecidos, porque las mismas son actividades parciales de su trabajo final a entregar. Y sin más nada que agregar, les deseamos a los profesores éxito en esta clase y adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado este tiempo? Vamos a ver si en la clase de hoy no solo un poquito con el contenido que tenemos, sino habilitamos un momento de charla sobre el avance de los trabajos. Esto lo haremos en la última parte de la clase, de modo que vamos siguiendo la sintonía. De todas maneras, como saben, venimos siguiendo todos los aportes, los comentarios, las consultas que vienen haciendo en la plataforma, así que de un modo o de otro seguimos en comunicación. Pero hoy vamos a aprovechar el momento sincrónico entonces para tener una primera parte donde vamos a avanzar sobre el programa, y ya estoy compartiendo con ustedes la presentación con la que vamos a trabajar. A tener una primera parte dedicado a avanzar en el temario. Y en este día, en este momento, vamos a avanzar sobre la noción, la idea de colaboración, de participación y colaboración, que como todos sabemos es uno de los pilares de gobierno abierto, uno de los pilares relevantes, así como la semana pasada estuvieron trabajando con Carlos sobre la transparencia y la apertura de datos, ¿no? Por un lado, uno de los grandes pilares de gobierno abierto. Hoy vamos a concentrarnos en participación y colaboración. Para esto lo vamos a hacer en 3 momentos. En un primer momento vamos a traer algunas ideas sobre este tema, vamos a definir un poquito de qué se trata esto de participar y de colaborar en las políticas. Luego vamos a revisar algunas experiencias y finalmente vamos a desarrollar algunas ideas valiosas para el diseño de acciones de participación y de colaboración, o al menos algunas ideas que consideramos valiosas. Yo les decía antes a Carlos y a Bárbara, antes de sumarnos a la reunión, que estoy teniendo algunas dificultades en la conectividad hoy. Entonces, si por ahí de alguna manera me desconecto, espero volver rápidamente a poder conectarme por otra vía. Les pido también a Carlos y a Bárbara que cualquier cosa me avisen por el chat si me desconecto, porque viene medio inestable el asunto, así que vamos a tratar de que esto no moleste y de poder disfrutar de este momento
de encontrarnos en torno a estas ideas tan potentes para nuestras prácticas de gestión pública. Y digo potente porque recorríamos la vez anterior, en la primera clase, el impacto fuerte que ha generado gobierno abierto en las distintas administraciones. Seguramente todos conocemos administraciones muy opacas, con niveles de participación muy bajos, o con ciertos vicios arraigados. Sin embargo, es interesante señalar esta potencia del concepto que ha ido haciendo que efectivamente haya permeado muy fuertemente la idea de la necesidad de la participación y la colaboración en los últimos tiempos. Dicho esto, como les decía, los invito a que estén cómodos, a que tratemos de disfrutar este momento, de aprenderlo y podamos comentar luego. Vamos a trabajar un poco la conceptualización de qué hablamos cuando hablamos de participación y colaboración. Y voy a traer para empezar esta definición, que es una definición de la Alianza por el Gobierno Abierto, que como vimos es aquel organismo multilateral formado por distintos gobiernos que nuclea las iniciativas de gobierno abierto casi desde el comienzo de Paradigma desde el año 2012. Y la OGP, la Alianza para el Gobierno Abierto, dice: la participación ciudadana es un elemento central. Es un elemento central de los gobiernos abiertos, o sea, podemos transparentar información, podemos poner nuestros datos en abierto, pero si no aumentamos la participación de las y los ciudadanos, no podemos hablar de gobierno abierto. Digo, acá hay una primera definición muy, muy fuerte. Gobierno abierto no es sencillamente generar determinadas normas para el acceso a la información pública, que es uno de sus pilares, como vieron, sino que va asociado, tiene que tener sin ninguna duda, para que podamos hablar de gobierno abierto, tiene que tener instancias donde los ciudadanos, las ciudadanas, participen en el diseño de las políticas, puedan colaborar en diferentes iniciativas, sea en el diseño, en la implementación, en distintos momentos, pero tiene que haber ese componente de democratización, de fortalecimiento de los vínculos entre el Estado y la sociedad civil. Y acá traigo un ejemplo para ir viendo cómo esto se vincula con las prácticas claramente desde el comienzo. Dice, no solo es una herramienta fundamental, sino que además los planes nacionales de gobierno abierto tienen que ser construidos colaborativamente con un proceso multisectorial. Esto es, que participen actores de los diversos sectores del país de un modo activo. Vamos a ver ahora qué significa esto de un modo activo. Entonces, participación de los actores de modo multisectorial, participación ciudadana, porque acá tenemos una diferencia que no es menor. Cuando hablamos de los actores, hablamos de algún tipo de asociación, de agrupamiento previo, asociaciones empresariales, gremios de trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, clubes, organizaciones territoriales, organizaciones de estudiantes, ¿sí? Una determinada, la idea de actor social ya está hablando de alguna organización previa, de algún
sistema por el cual las personas se constituyen en un actor de la sociedad. Entonces, gobierno abierto, y acá hay otra nota interesante, decíamos, supone la participación y la colaboración de estos actores, porque si no, no hay gobierno abierto, y de los ciudadanos y la sociedad civil. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque ahí hay una nota distintiva de gobierno abierto en relación a otras corrientes, como son, por ejemplo, la gobernanza, que tiene que ver con que gobierno abierto supone que también el ciudadano suelto, por decirlo de alguna manera, el ciudadano no agrupado, el ciudadano per se, por sus características de ciudadano comprometido con la cosa pública, tiene que tener espacios de participación. Entonces, partimos de esta base. Participación y colaboración son un núcleo constitutivo del gobierno abierto, perdón, no son una nota más o menos interesante, son un núcleo constitutivo y suponen la participación en las distintas instancias del gobierno de organizaciones sociales y de ciudadanos, ¿sí? Es decir, la sociedad civil en su conjunto. Vamos a ver que esto no es sencillo y que genera no pocas dificultades a la hora de la práctica, pero es relevante tenerlo presente desde un inicio como nota distintiva de gobierno abierto. Muchas veces se asocia gobierno abierto mucho más rápidamente con la transparencia, la noción de abrir la información, abrir las cuentas. Pero, disculpa, pero gobierno abierto supone también abrir las políticas. Acá es donde entra la idea de colaboración. Abrimos la política, no solo abrimos la información, no solo abrimos los datos, no solo abrimos las cuentas, abrimos la cocina, por decirlo así. Nosotros lo pensáramos en nuestra casa, no solo invitamos a alguien y le mostramos qué linda tenemos decorada la casa, le mostramos para que pase cuáles son las obras de arte, las artesanías que tenemos y demás, sino que lo invitamos a la cocina, que participe con nosotros en la hechura de la cena. ¿Sí? Son dos características importantes de gobierno abierto. Colaboración hace mención a esto. Ahora bien, colaboración, cuando hablamos de gobierno abierto, siempre hablamos de participación y colaboración. La idea de colaboración se inserta en la de participación. Participación tiene una trayectoria más fuerte en las políticas y en las ideas en torno a la sociedad y a la democratización. Claramente participación entra en escena muy fuerte desde los años 90 y va recorriendo más de la posburocracia, ¿sí? Las acciones de cambio de gobierno en América Latina siempre han tenido un acento fuerte en la participación. La participación supone algunas líneas con una visión más sociocéntrica, o sea, basada más desde la perspectiva de la sociedad civil, es decir, cómo la sociedad civil hace llegar sus demandas, sus necesidades, desarrolla estrategias para resolver los problemas de la comunidad, que muchas veces están aislados de
la resolución de problemas de gran escala que quedarían en manos del gobierno. Entonces hay una perspectiva de la participación como aquella de base territorial que está a los problemas de la ciudadanía. Esa perspectiva es muy fuerte en los años 80, en los años 90, y a partir de los 2000, siempre tomamos fechas que nos sirven para organizar, pero sabemos que no son taxativas. A partir de los 2000, desde una visión así, más centrada en la sociedad, se empieza a poner acento en la dimensión política de esta participación ciudadana en los territorios. Y así vemos cómo se transforman movimientos, iniciativas de base territorial en partidos políticos o en agrupaciones que buscan más claramente, mucho más claramente, incidir en la agenda política. No solo resolver, pasan de esta idea de la sociedad resolviendo los pequeños problemas de base territorial a una noción mucho más empoderada, mucho más fuerte, y tenemos ejemplos en América Latina de los últimos años de movilizaciones sociales muy fuertes que se han transformado, que han transformado las agendas políticas basadas no en agrupamientos de partidos como era tradicionalmente, sino basadas mucho más en acciones de tipo societales. Digo, las movidas fuertes de Colombia de 2019, 2020, 2021, muy fuerte. Chile, con sus movimientos también que dieron lugar a una nueva constitución. Perdón, lo de Colombia es más reciente, 2021, discúlpenme. Chile con los movimientos ciudadanos en la calle que dan lugar a una nueva constitución. Ambos procesos con impactos muy fuertes en las elecciones, en los cambios de signos de gobierno. En Argentina, los movimientos fuertes de mujeres que empiezan resolviendo en muchos casos, trabajando a escala muy local para resolver los problemas de las mujeres y sus, por ejemplo, el tema del aborto, de las dificultades que acarrea la falta de una legislación, o los problemas para acceder a trabajo, a cuidados de los chicos, y terminan transformándose, o por la violencia, ¿no? Terminan transformándose en movimientos con mucho peso que logran generar legislación nueva, la legislación del aborto, y cantidad de programas y proyectos. Entre ellos, hoy en el gobierno nacional hay un Ministerio de la Mujer. Digo, distintos ejemplos de nuestra región de cómo la participación empieza siendo territorial en algunos casos, o ha empezado en décadas atrás trabajando en lo micro a nivel territorial para ir creciendo y transformándose en acciones que buscan incidir en la agenda política y en la agenda de gobierno. No solo buscan incidir, sino que inciden, claramente, fuertemente. Y esa es una perspectiva societal de la participación, ¿no? La participación muy fuerte siempre en la región y que va logrando niveles de incidencia cada vez más grandes. Pero también lo podemos ver desde una perspectiva de las políticas públicas, que es la que toma gobierno abierto. Digo, gobierno abierto se nutre de las dos, la sociedad que demanda mayor participación, demanda entrar en el Estado, buscar todas estas, fíjense, son búsquedas, comentábamos no hace poco con Laura Gil, que es coordinaba la capital de Colombia y ahora es vicecanciller de Colombia. Estábamos
comentando todo un trabajo que habían hecho ellos desde el laboratorio, desde el Lab Capital de la ciudad de Bogotá, cómo habían hecho todo un trabajo de sentarse con los jóvenes líderes de estas movidas tan fuertes que comenzaron pidiendo que se vaya el gobierno, que hablando poniendo en cuestión todo el accionar del Estado, cómo empezaron a trabajar con ellos, a dar lugar a esta búsqueda, desde la noción de que en realidad lo que había era un desentendimiento, un desconocimiento mutuo. Desde el Estado desconocían las realidades, en algunos casos, no todos claramente, pero en algunos casos, las realidades y los problemas profundos que tenían todos estos jóvenes que estaban y las motivaciones que estaban llevando adelante las acciones, y los jóvenes desconocían cantidad de servicios, derechos que tenían garantizados, acciones que el Estado estaba llevando adelante y que respondían a muchas de las cosas que ellos mismos estaban pidiendo. Entonces, desde esta falta de diálogo, desde esta falta de conocimiento mutuo, empiezan a trabajar y trabajan en el Lab Capital en una estrategia de reconocimiento y de construcción de monitoreo ciudadano de las acciones del Estado. Esto es, hay una demanda de la sociedad por participación muy fuerte se expresaba, y seguramente tenemos compañeros colombianos aquí que podrían comentarnos mejor que yo, con mejores detalles, muy fuerte en las calles, con vandalismo incluido y demás, pero que tenía en el fondo un desconocimiento fuerte por cantidad de acciones que se desarrollaban en el gobierno. Del mismo modo, en el gobierno hacia necesidades ciudadanas. Ellos lograron, en un punto, construir algunos puentes de comunicación. Esa es la idea de la participación y la colaboración desde las políticas públicas en el gobierno abierto. El Estado aparece, y por esto es importante desde la perspectiva de políticas públicas, no como un actor más, sino como el actor que tiene que garantizar las condiciones para el desarrollo de todos. Y desde ahí, que es el que debe asumir este rol activo de comunicarse, de poner en marcha dispositivos, elementos, para que efectivamente las políticas tengan que ver con el sentir y las necesidades de la población. Esto, y me parece que ahí hay una nota interesante en lo que dice Alicia Sicardi en la cita, esto no solo se da o se tiene que dar en la idea de gobierno abierto desde el Estado hacia afuera, sino que al interior del propio Estado. Muchas veces sabemos que nos movemos en áreas muy fragmentadas, cada una en lo suyo, una no sabe lo que está haciendo la otra, ¿no? Entonces hay todo un desafío de que esta colaboración no solo atraviese las fronteras que tenemos al interior del Estado en relación a la sociedad, sino las fronteras internas dentro del mismo Estado. Esto es gobierno abierto. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de participación y de colaboración, y yo acá les voy a pedir que cada uno se interpele en relación a las prácticas que conoce, a las cosas que muchas veces sabemos, no todo da lo mismo. Llamamos participación y colaboración a cantidad de cosas diferentes. Una audiencia pública es participación, un proceso, como yo les contaba recién, el Lab Capital, donde
empezamos con una conflictividad social muy fuerte y logramos avanzar y construir juntos estrategias de monitoreo social de las acciones políticas, también lo es, y sin embargo son acciones de características totalmente distintas. Hay una gran diversidad de herramientas, acciones, dispositivos. Sin embargo, los autores tienen, digamos, hay como algún acuerdo, y me gustó este cuadro de Quim Brugué. Quim Brugué es un catalán muy interesante que trabaja estos temas de participación y colaboración en la innovación. Y él dice, bueno, básicamente la diversidad que tenemos es entre acciones de baja intensidad o de baja calidad que tienen dos características. Son participación ciudadana, no podemos decir que no, pero son de muy baja calidad. Una, las acciones solo de información, ¿sí? Vamos a ver que muchas veces decimos, se desarrolla tal o cual cosa y se hace tal o cual otra, que es meramente informativa, y se lo nomina participación. Está bien, pero si pensáramos como en una escala, diríamos que es el nivel más bajo de participación, el de menor calidad, el de menor intensidad, ¿sí? Casi, por eso yo les decía, cuando hablamos de transparencia, transparencia solo se queda corto para pensar en gobierno abierto, porque podríamos decir, la información tiene que ver con la transparencia. Es necesaria, sí, es imprescindible, pero eso solo no basta. Hay otro escaloncito que son las consultas. Esto es muy común, muy común. Hacemos una consulta, porque claro, como yo les decía, sin duda, participación y colaboración se han metido en la agenda, entonces queda bien que tengamos que tener acciones de participación, hay que completar casilleros en relación a los índices, a los planes y demás, de qué acciones de participación. Entonces la consulta de distintas formas, ¿no? Hacemos un plan y luego que lo hicimos llamamos a distintos actores de la sociedad civil a que opinen sobre el plan. Estamos por hacer algo y hacemos una consulta pública, decíamos recién, o generamos una consulta con las redes sociales, con las herramientas participativas, desde el color del desde el color del banco de la plaza hay consultas hasta grandes planes nacionales. Son formas de participación, están sin duda en una escala, en un nivel por encima de la mera información, sin embargo, siguen teniendo baja intensidad o baja calidad. ¿Por qué? Porque muchas veces son meramente formales, como decíamos, se hace para cumplir un requisito, se hace porque está políticamente bien visto, se hace para legitimar algo que tenemos, digamos, los objetivos no siempre se orientan a conocer efectivamente qué dicen los ciudadanos, pero sin embargo significan un avance en relación a no tener instancias de participación. Podríamos hablar de que sería como un piso de participación, porque además las consultas, por su misma definición, no son vinculantes, ¿sí? La calidad de las acciones de participación cambia radicalmente, cualitativamente, cuando aparece la vinculación, cuando son vinculantes. Una consulta vinculante. Una consulta vinculante cambia el tenor. Es decir, lo que decimos los ciudadanos en relación al transporte público de esta región en esta consulta vinculante
va a tener que ser atendido, ¿sí? La calidad cambia cuando las acciones de participación efectivamente inciden en las decisiones. Acá como consultora en muchos procesos, una de las cosas que me ha tocado ver mucho ha sido ha sido en muchas ocasiones, el pedido por parte de autoridades de desarrollar determinadas acciones de participación para legitimar una política. Incluso usando ese término, un término que está como muy extendido en la jerga política. Tenemos que legitimar esto. Entonces sería bueno alguna instancia de participación, de colaboración. Y en realidad el valor, el peso fuerte de la participación y de la colaboración, que ahora vamos a ver que la colaboración implica acciones en este sentido de calidad, de peso fuerte, no es legitimar una decisión que ya tenemos tomada, no es legitimar un plan que ya está hecho, no es legitimar una acción política que vamos a desarrollar, sino por el contrario, que los ciudadanos participen desde los inicios, ¿sí? Bueno, la colaboración está en este lado del cuadrante. Hablamos de colaboración cuando es de calidad, no estamos hablando de las periferias, las cosas, sino que vamos a lo sustantivo, es vinculante, tiene incidencia en las decisiones. Es la gran novedad, esta es la gran novedad que trae gobierno abierto. Como decíamos, participación veníamos hablando desde hace mucho. El salto grande es este que pega gobierno abierto con la idea de colaboración. La colaboración, y voy a hacer una definición muy pequeña que está sacada de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto del CLAT, digo, hay que leerla, hay que volver a leerla, tiene muchos elementos, pero fundamentalmente requiere esto, que está en el segundo párrafo, la generación de nuevos espacios de encuentro, diálogo y trabajo conjunto, ¿sí? Hablamos de colaboración cuando existen espacios de encuentro entre los distintos, entre los que no se conocen, entre los que hablan lenguas diferentes a veces. Les puedo contar 1000 anécdotas trabajando con organismos públicos de cómo la jerga de los técnicos, la jerga de los políticos no tiene nada que ver con la jerga ciudadana, ¿sí? Y ahí hay todo un trabajo de desarrollo previo, de confianza, de reconocimiento. Traigo el ejemplo que contábamos antes de Laura Gil trabajando en el Lab Capital, ¿no? Cómo hubo que barrer mucha desconfianza de ambas partes, muchos lenguajes distintos, establecer ese piso mínimo que permitiera el diálogo para el trabajo conjunto. Porque esto no es que tenemos un encuentro y ya se da el trabajo. Necesitamos que se genere diálogo, que se pueda hablar de igual a igual. Otra nota súper significativa y lo vamos a ver semana que viene, de la colaboración de igual a igual. ¿Cómo equilibramos poderes ahí? Porque no todos tenemos los mismos poderes, aunque nos sentemos en la misma mesa. Para dar el trabajo conjunto en la co-creación de las iniciativas, de las políticas, de los servicios, de aquello que sea nuestro objeto de trabajo conjunto. Esto parte de una base, que es la base que está detrás de toda estrategia de colaboración innovativa, que es que hay saberes y capacidades distribuidas
a lo largo y a lo ancho de los ecosistemas sociales. Es decir, hay saberes, hay capacidades que las tienen determinados ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, hay otras que residen en áreas del Estado, hay otras que residen en las universidades, en las empresas, ¿sí? Están distribuidos. Necesito juntarlos para generar las mejores ideas. Entonces, colaboración es generar esos espacios para el encuentro, para el diálogo y el trabajo conjunto, y esto requiere desarrollar cantidad de estrategias, metodologías, ¿sí? No es sencillamente abrir una consulta pública. Eso es participación, como veíamos, está bien, pero colaboración va más allá. Es más intenso, es más desafiante y requiere el desarrollo de una cantidad de elementos para que pueda darse. Acá hay otra autora que les recomiendo, Inés Mergel. Inés Mergel habla, nos trae a la mente, nos trae a la mesa, digamos, cuáles son los distintos valores que tienen que ver con esta colaboración, que se ponen en juego en la colaboración. Y dice, en primer lugar hay un valor democrático en juego, que es este que estábamos hablando antes, ¿no? Garantizar que efectivamente haya igualdad de derechos en el acceso de todos los ciudadanos, sea cual fuere su lugar, su conocimiento, su nivel social y demás, de todos los ciudadanos a participar de la cosa pública. Ese es el primer valor innegable de la colaboración, dice Inés Mergel. Por otra parte, hay un valor ciudadano, es decir, la colaboración la colaboración permite que los ciudadanos participen, y si hay un acorte raro, la colaboración permite que los ciudadanos participen en la cosa pública definiendo las características de los servicios públicos, las características de determinadas regulaciones, el monitoreo de las acciones. Entonces hay un valor democrático, profundamente democrático. Tenemos efectivas posibilidades, de igual modo, de participar de la cosa pública. Pero también hay un valor ciudadano. Podemos incidir en aquello que queremos, cómo lo queremos y de qué manera. Hay un valor administrativo, dice Inés Mergel, que cuando se trabaja colaborativamente es posible simplificar procedimientos y mejorar la calidad y capacidad de los servicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están todos los involucrados en la cosa y pueden llegar a acuerdos de un modo más simple que si el proceso es el proceso burocrático tradicional que tiene todo tabicado y tiene que ir atravesando una área, otra. Entonces, de alguna manera, el valor administrativo que le pone Inés Mergel a esto es la posibilidad de simplificación al estar todos los involucrados. Y hay un valor económico que es instrumental, no tiene el peso de los otros, el valor democrático, el valor ciudadano y el valor administrativo, pero que debe ser tenido en cuenta por su importancia, que es que permite mejorar la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios. Un buen diseño con la participación de todos los involucrados, sin duda nos permite mejorar la calidad y la eficiencia. Y esta colaboración se da a lo largo o se puede dar a lo largo de todo el ciclo de políticas públicas. A lo largo de todo el ciclo hay una colaboración. En la puesta en escena hay una co-creación, hay un trabajo en conjunto para poner determinados temas en agenda pública, ¿sí? Un codiseño de acciones
puede haber una cogestión o una coejecución, y ahí tenemos cantidad de ejemplos donde los ciudadanos organizados o no participan de un modo u otro en la prestación de servicio, y puede haber una coevaluación, ¿sí? Participación, colaboración a lo largo de todo el ciclo de políticas. Si tuviésemos que hacer una síntesis de lo conceptual, diríamos que la colaboración, entonces, la participación en la hechura de las políticas públicas. ¿Para qué? Para producir valor público. Esto que estábamos hablando antes. Que esto involucra a la ciudadanía, pero no solo a la ciudadanía, sino a las organizaciones sociales, los organismos de ciencia y técnica, las empresas, los organismos regionales, internacionales, digamos, hay un menú, un abanico de actores sumamente amplio. Y esto significa una transición institucional tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque a diferencia de la participación, que como vimos puede ser más periférica, la colaboración significa no solo que tenemos que producir esos espacios, sino que esos espacios inciden, como vimos, a lo largo de todo el ciclo de políticas, o pueden incidir a lo largo del ciclo de políticas. Y esto significa que hay que rediseñar muchas cosas en el Estado para que esto se dé. No quiere decir que sea imposible, no quiere decir que tenga que ser tan integral desde un comienzo, pero sí que tiene ese potencial. Vamos a ver algunas experiencias de colaboración cuando no vamos a alcanzar con todo. Bueno, algunas experiencias muy rápidas. Esta tiene que ver del comienzo de la pandemia, cuando comenzó la pandemia, que no podíamos, estábamos cada uno en nuestra casa, hablar de colaborar, y sin embargo, más que nunca, apareció la noción de cómo hacemos para trabajar en conjunto aislados, porque estábamos frente a desafíos tan fuertes que necesitábamos juntarnos con otros, más allá de las distancias. Desde Polilab, que es nuestro centro de estudio, desarrollamos en ese momento con otro instituto, que es el Instituto de Gestión de Ciudades, y con participación de técnicos de distintas ciudades, todo un repertorio de herramientas abiertas que permiten el trabajo colaborativo. Esto, que fue una experiencia de colaboración, y luego intervino gente de distintos lugares produciendo mejoras, y se usó en cantidad de lugares de la región, está disponible, lo podemos tener. Muestra cómo podemos trabajar colaborativamente de modo presencial en algunos casos, y en otros casos totalmente mediado por las tecnologías, lo que no quita que eso sea construir un espacio particular. Otro ejemplo, nada mediado por tecnología, al menos no de las tradiciones, no de las TICs, sino de otro tipo de tecnologías. Durante pandemia también estuvimos trabajando en la urbanización de un barrio popular acá en mi ciudad, en Argentina. La idea era que el plan de urbanización fuese colaborativo con los vecinos, con las organizaciones sociales, con distintos organismos del Estado, y para eso hubo que desarrollar cantidad de dispositivos diversos. Lo que estamos viendo ahí es un taller de mujeres cuando ya se permitían algunas reuniones al aire libre, con cuidados, con protocolos de cuidado, pero previo a eso se volvió, por ejemplo, a trabajar con radio, un barrio muy popular que no todo el mundo tenía conexión a internet. Se trabajó con radio, en programas de radio donde los vecinos se conectaban, interactuaban con gente del municipio, con gente de ONG, se iban planteando temas. Se hizo
una cosa que sí fue un dispositivo absolutamente nuevo, como las familias estaban aisladas en sus casas, se generaron herramientas para que las familias pudieran participar, herramientas gráficas, el planito que están viendo ahí abajo, por ejemplo, era algo que recibía cada familia en su hogar, una muestra hicimos de familia, y diseñamos esto, recibía una bolsa que traía el plano y traía, como ven abajo, los emoticones que se podían recortar y mostrar los lugares que les gustaban del barrio, lo que no les gustaba, lo que querían para el barrio. Esto iba acompañado con la plasticola, con unas fibras de colores para que pudieran dibujar. O sea, generamos lo que llamamos los kits familiares que permitieron sostener este trabajo colaborativo junto a otras estrategias a lo largo del tiempo donde no había posibilidades de otras acciones. O sea, siempre de un modo u otro tenemos este desafío de generar los dispositivos. Acá otro, que es muy interesante, de Ciudad de México. Ciudad de México, a través de un mapatón, convocó a que se pudieran relevar, y esto se hizo colaborando entre la ciudadanía y el gobierno, es Ciudad de México, el laboratorio que llama a esto, armar un mapa, esto es virtual, o sea, el espacio es virtual, un mapa que permitiera reunir todo el recorrido del transporte público. ¿Sí? Distintas acciones de colaboración. Hay iniciativas de colaboración más permanentes, vamos a ver si semana que viene podemos hablar algo de esto, que son los laboratorios. Los laboratorios son espacios que buscan generar innovaciones a través de la colaboración entre distintos actores. ¿Sí? Este que estamos viendo es el Laboratorio de Ciudades del BID, pero hay laboratorios en distintos organismos internacionales, en gobiernos nacionales, municipales y demás. El ejemplo que yo les comentaba antes de la capital es un laboratorio de Bogotá. Esta fue una experiencia donde la iniciativa llegó a ser, comenzó siendo local, muy local, también de pandemia. Un equipo del gobierno de Aragón, del laboratorio, esto que les hablábamos, lanza una iniciativa cuando se decreta la pandemia, muy simple, donde se mapea a aquel que tenía una necesidad y aquel que podía brindar alguna ayuda. Esa iniciativa fue maravilloso cómo escaló. En menos de, en una semana, menos de una semana ya había llegado a toda América Latina, iba teniendo impactos más o menos en distintas regiones según iban apropiando actores y haciendo parte, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestra región, estuvimos trabajando fuerte en esta iniciativa de frenar la curva, cómo nos ayudamos entre todos a que la curva no nos lleve puesto, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos con las curvas ahí todo el tiempo? Y esto fue colaboración. El gobierno de Aragón puso plataforma, luego fueron apareciendo otros y demás. La sociedad civil fue poniendo y fue armando esa red que llegó a ser prácticamente global. Como les decía al comienzo, hoy, sin duda, gobierno abierto, no solo colaboración es un pilar, sino que todas las iniciativas de la Alianza para el Gobierno Abierto, esto que vemos acá es una pantalla de la Alianza para el Gobierno Abierto, todas las iniciativas de la Alianza para el Gobierno Abierto tienen una característica que las marca, que son colaborativas. Tienen que ser co-construidas entre Estado, sociedad civil y demás. En estos momentos, la misma OGP está rediseñando su estrategia y llama a la colaboración.
si ustedes entran hoy a la página de OGP, esta es la pantalla que ven. O sea, hay tanta compromiso con el tema de la colaboración que no solo le dice a los gobiernos partes, señores, el plan de acción que ustedes nos muestren tiene que ser construido colaborativamente, sino que la OGP misma como organismo, a la hora de repensar su estrategia, está llamando a la colaboración. Así que, si están interesadas, si están interesados, pueden meterse, chusmear un poquito y participar de esto, que es muy interesante. Bueno, y por último, 3 elementos de diseño que queremos tener en cuenta. Decíamos, esto requiere diseño. Los organismos, los procesos del Estado no están pensados para la colaboración, requiere diseño. Y diseño decimos 3 puntos que son importantes. Los actores. ¿Quiénes son los actores de la participación? El dispositivo. ¿A través de qué medio? En los ejemplos estos que yo les mostré, vimos dispositivos presenciales, dispositivos virtuales de pequeña escala, de gran escala, pero siempre hay algún dispositivo, y el proceso. ¿Cómo insertamos esto en el ciclo de política? Digo, y esto también es importante, porque uno de los problemas, si ustedes, si alcanzamos ahora a conversar un poquito de nuestras realidades, que podemos reconocer es que muchas veces lo que tenemos son experiencias colaborativas, pero que terminan siendo una cápsula aislada de los grandes procesos de política, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante. Bueno, con los actores, la clave, o una clave que podemos dar, como en todo proceso de innovación, es la necesidad de construir coaliciones. ¿Qué decimos? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir construir un núcleo de actores que estén, que puedan, que quieran, que se comprometan, que funcionen articuladamente. Una coalición se da cuando hay un interés común entre los distintos actores que permita sostener, movilizar y sostener estos procesos colaborativos. No solo la colaboración requiere la participación de todos, sino que requiere de un grupo promotor de alguna manera, un núcleo de actores distintos que se pongan la colaboración al hombro, digamos, y que estén sosteniéndola, convocando a otros, generando cosas. Entonces, súper importante cómo identificar quiénes son estos actores con los que podemos vincularnos para poner en marcha estos procesos. Esto es crítico. ¿Qué tipo de relaciones establecemos entre ellos? ¿Cómo movilizamos? ¿Cómo con los actores reconocemos un modo para la resolución de los conflictos? ¿Sí? Sabemos que cuando hay distintos actores hay distintos intereses y va a haber conflictos. Entonces es importante saberlo de antemano y tener modos que nos permitan procesar los conflictos. Los conflictos son inherentes de toda acción política. Ahora bien, el problema es cuando no los podemos procesar, cuando terminan ganando la partida. Por el contrario, la conflictividad, cuando la podemos procesar, permite avanzar en el trabajo común y hacer más sólidas las relaciones. Entonces, necesario identificar quiénes son los actores que me permiten construir ese núcleo, ese nudo sólido que va a sostener el proceso, de qué modo nos vamos a relacionar y cómo vamos a procesar los conflictos. Estos son los actores de base, pero también hay que pensar del mismo modo a qué otros actores sumamos, cómo los sumamos en los distintos momentos del proceso. Bien.
Luego, el otro gran tema es el dispositivo, ¿sí? ¿A qué llamamos dispositivos? Dispositivos de colaboración, me lo escucharon mucho, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que la plataforma frena la curva era un dispositivo. Podemos decir que el kit familiar de Nuevo Alberdi era un dispositivo. O que ese espacio de trabajo conjunto con los jóvenes que diseñó la capital fue un dispositivo. Son diferentes dispositivos. Llamamos dispositivos a un conjunto heterogéneo que combina distintas cosas, podemos decir. Combina una cierta institucionalidad o no que tiene que tener, los edificios, las plataformas, las tecnologías necesarias, el tipo de prácticas que vamos a llevar adelante, las decisiones, y que en sí mismo todo esto se combina transitoriamente con una determinada finalidad. Cualquiera de los dispositivos de que hablamos recién. Esto está sujeto a diseño. Esto lo tenemos que armar, lo tenemos que pensar, darle forma, probar. Semana que viene vamos a trabajar innovación y vamos a ver cómo es esto del diseño de estos dispositivos. Fundamentalmente, el tema de estos dispositivos es cómo lo ensamblamos con las organizaciones donde radican y cómo se ensamblan las finalidades que tienen con las finalidades de la organización. Insisto, ya nos vamos a meter un poquito más para adentro, pero tengamos presente que es un punto fundamental de la colaboración. ¿Cuáles son los dispositivos que generamos para que se pueda dar? Y acá hay algo que me parece que es muy interesante y les propongo que se los copien. Después van a tener las diapositivas, lo pueden ver, que es una lista de chequeo que hizo un laboratorio de innovación del País Vasco antes de llevar adelante acciones colaborativas. ¿Por qué? Porque dicho todo lo que dijimos hasta acá, vamos a ponernos de acuerdo en que en realidad la colaboración no es simple. Entonces, es necesario preguntarnos algunas cosas antes de embarcar. Y ellos ponen una lista de chequeo, dicen un comienzo, directamente que nos permite discriminar si vamos a andar o no, sería, por ejemplo, preguntarnos si somos capaces de gestionar los miedos y la incertidumbre que va a generar la cosa pública, si tenemos tiempo, si tenemos un interés real por abrir nuestros procesos o nuestros contenidos o nuestros proyectos, ¿no? Esto que yo les decía, a veces llamamos a legitimar, y eso no es participar. Entonces dicen, bueno, si estas preguntas nos dan un no, quizás hace falta una cosa previa, que es informar, explicar, capacitar, trabajar mucho ahí. Si esas preguntas nos dicen que sí y pensamos que la participación va a mejorar el impacto de la cosa pública, que además hay interés, que existe un liderazgo político y que está comprometido con esto, igual deberíamos hacernos algunas preguntas antes de poner en marcha este proceso, como por ejemplo, ¿por qué queremos hacerlo y para qué? ¿Queremos hacerlo nomás para llenar un casillero, como decíamos, o queremos hacerlo porque creemos que hay saberes importantes, porque creemos que no nos estamos entendiendo con la ciudadanía y esto? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? ¿Quiénes van a participar? Es decir, es necesario, al asumir y
durante el proceso y al finalizar estos procesos de colaboración, que seamos muy conscientes de aquello que estamos llevando adelante, porque son procesos que involucran a mucha ciudadanía, que nos ponen expuestos y que por lo tanto requieren de un gran cuidado en el desarrollo y en el diseño. Creo que yo voy a ir terminando por acá, dejándoles algunas preguntas que se hagan. Seguramente tienen muchas, pero acá les propongo algunas para que vayan pensando, y si les parece, le voy dando el paso a Carlos. Carlos, si te parece, sacaría yo esto y te dejo para que vos expliques y hacemos luego un momento de diálogo, o preferís al revés, que hacemos el diálogo ahora y luego me salgo de acá así. Ya, gracias Rita. Bueno, si les parece, yo comparto esta parte sobre la tarea y luego ellos pueden intervenir. Voy a compartir Sí, pantalla. así conversamos un Sí, poquito. sí. Voy a compartir acá un segundo. Bueno, como ustedes saben, ya los grupos están constituidos. Algunos han demorado un poco más. Les dimos un plazo hasta el miércoles con la intención de que la mayoría de participantes pudieran integrarse a grupos. Para nosotros el trabajo en grupo es muy importante. Lo preferimos sobre el trabajo individual y por eso les pedimos sus ideas iniciales de trabajo para vincularlos en un esfuerzo que no fue fácil en torno a intereses comunes o complementarios. Entonces, en este momento que ya ustedes saben a qué grupo pertenecen, quiénes son los otros integrantes y ya han trabajado hasta mañana, tienen plazo, una primera entrega parcial que era el problema y el diagnóstico. Queremos ya informarles sobre la actividad que tienen que desarrollar a partir de que terminen mañana la primera hasta el próximo lunes, que es una segunda parte sobre la primera entrega, es una continuación. Saben que este trabajo es acumulativo. Se refiere a la definición de los objetivos, los componentes y los actores de la intervención que están diseñando. Ese es el módulo la actividad correspondiente a este módulo 4. Verán, este es el mismo esquema, la misma matriz que es el marco general de la actividad evaluada. Y si ya hicimos el punto 1 de la experiencia y está resuelta la caracterización de la experiencia, esta semana esperamos el desarrollo de una fase de reflexión en la que, en particular, queremos que en poca extensión nos expliquen cuáles son los modelos o experiencias que pueden tener en cuenta, que pueden ayudarles de guía en el diseño de la intervención que quieren hacer, cuáles son los actores y conocimientos críticos dentro de esa experiencia específica que ya identificaron y que es necesario considerar y articular para el éxito de esa intervención y por lo tanto qué tipo de estrategias o acuerdos son necesarios para llevarlos adelante. Básicamente, esto consiste en caracterizar a los actores en primer lugar. ¿Quiénes son los actores que están allí en esa realidad y que son relevantes? ¿Qué tipo de actores son? ¿Qué rol tienen? ¿Qué recursos o con qué recursos cuentan? Y, en principio, en qué posición tienen respecto a su intervención, si es de apoyo o es de oposición a la intervención, si pueden ser aliados o si hay que considerarlos posibles obstáculos, oponentes a la propuesta que ustedes están haciendo. ¿Por qué razones, en todo caso, son aliados o son oponentes? Y una segunda parte que es experiencias relevantes de referencia. Por lo menos pueden identificar una experiencia que sea relevante, algo que ya se ha hecho bien en su mismo contexto institucional, bien en otro contexto. Por eso la diversidad de procedencias de los miembros del grupo puede servir para esto, porque comparten experiencias de diferentes contextos. ¿Qué lecciones hay aprendidas a partir de esa experiencia y cómo aplicar esas lecciones al diseño de esta intervención? Siempre tratamos de aprender de lo que hacen los demás para no reinventar la rueda y no volver a caer en errores que ya están identificados. Un poco esta es la intención de este ejercicio de identificación de experiencias
y de identificación de aprendizajes y lecciones de esas experiencias. Esto es solo una referencia de es muy rudimentaria. Ustedes seguramente lo harán mejor, visualmente, mucho mejor, pero es solamente una herramienta que pueden utilizar para mapear a sus actores en 2 dimensiones. Una vez identificados, ya hablamos de la dimensión del poder y los recursos con los que cuentan, y otra la dimensión de su apoyo o su oposición, y eso les ayudará a ubicar a los actores en este mapa y permitir ver dónde están posicionados los principales actores y diseñar estrategias entonces en consecuencia. Este sería el ejercicio. En el campus virtual va a estar en texto detallado para que lo puedan leer con calma. Solo queríamos anticiparles. Y nada, y saben que tenemos los medios de contacto para las dudas. Es muy importante que los que no lo han hecho terminen de contactar a sus equipos y se pongan a trabajar en torno a una idea que concilien entre ustedes. Sabemos que este no es un proceso fácil ni para ustedes, ni para nosotros tampoco, ni para el CLAT, pero el trabajo en equipo ha demostrado que los resultados son mucho mejores y por eso insistimos en este método y les pedimos, bueno, llevarlo a cabo. Eso respecto a la actividad. Adelante, Rita. Al parecer la profesora Rita tuvo un problema de conexión. Le vamos a dar el derecho a palabra a Luis Sanz para que realice su consulta. Adelante, Luis, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ¿Hola? Sí, se escucha. Hola. Adelante. Sí, bueno, disculpe, Carlos, encantado. Vamos a ver, no, era solamente que me ha parecido entender, lo he puesto por el chat, luego ya haré algunas aportaciones con la profesora Rita. El plazo real que tenemos para, no sé si se había ampliado o no, para la primera entrega de este primer trabajo en el que hemos invertido tiempo sobre todo en conectarnos los distintos participantes, y felicitaciones por la agrupación de antemano. ¿El plazo es mañana martes o es el miércoles 24? Lo he puesto por el chat, disculpe, era solamente una consulta pura y exclusivamente operativa. Está establecido en el campus hasta mañana, ¿no? Hasta mañana a las 7, pero la intención es que entreguen. Si ustedes están trabajando en eso y dado las dificultades iniciales de coordinación, necesitan un poco más de plazo, sabemos que esta primera entrega es un poco más difícil, podríamos recibir luego, pero no más del miércoles, pensaría yo. Bien, entendido. Yo creo que flexibiliza, y sobre todo por las dificultades iniciales de conexión y de contacto, es posible que se entregue en plazo, pero por si acaso hay que no se cierre el campus de la entrega. Pues muchísimas gracias, Carlos. Entendido el objetivo y con gusto. ¿De acuerdo? Gracias. Perfecto. Gracias. ¿Qué cosa con la conexión de la profesora justo? Ya, pero ella decía que tenía una alternativa, ¿no? Que lo iba a hacer por el teléfono. Yo creo que debe estar en ese proceso. Sí, ya escribió la profesora y está en ese proceso de conectarse. Tenemos una pregunta de Fernando Pauta Suárez. ¿Cómo lograr que la colaboración de los grupos de la tercera edad pueda incluirse con los grupos de género, LGTBIQ+, y viceversa, para evitar el sesgo? Es muy buena pregunta, ¿no, Fernando? De verdad que quisiera que le responda la profesora Rita, que tiene mucha más experiencia en procesos colaborativos con este tipo de grupos minoritarios y seguro tiene algo interesante que aportar. Pero esos son los desafíos de la colaboración y la participación. Conciliar intereses, vocabularios, visiones muy diferentes. Es un reto constante. Sí, Vamos a esperar unos minutos, disculpe profesor, vamos a esperar unos minutos a la profesora. Mientras tanto, si alguien ha tenido una pregunta o tiene algún comentario que hacer respecto a la actividad grupal, este es el momento para preguntarles directamente a los profesores. Eso.
Hola, parece que ahí pude reengancharme. Vamos a ver. Disculpen, pero está muy mal esto. Y Listo, los profesora, técnicos no vienen. teníamos una pregunta de Fernando Pauta Suárez. Co- Perfecto. ¿Cómo lograr que la colaboración de los grupos de la tercera edad puedan incluirse con los grupos de género LGTBIQ+, viceversa, para evitar el sesgo? Perfecto. Me parece muy interesante la pregunta porque tiene que ver con esto que decíamos recién. Los actores tienen, los grupos, los actores, las organizaciones, lenguajes distintos, intereses distintos. Entonces, por un lado, tenemos que reconocer quiénes son estos que piensan diverso en torno a algo que queremos desarrollar, y entonces es importante como lo está planteando el compañero. Tenemos los grupos LGBT que tienen determinada perspectiva en relación a las cuestiones de género, y probablemente la gente, los adultos mayores y demás, en algunos casos tengan perspectivas distintas. Y ahí digo probablemente en algunos casos porque muchas veces el cómo empieza por encontrar también quienes tienen distintas perspectivas al interior de un mismo grupo. Podemos decir, cuando decimos los adultos mayores, estamos hablando de un universo muy grande, donde seguramente hay quienes también hayan sido activistas en algún momento de determinadas cosas y tienen canales de comunicación quizás interesantes con gente que comparte su cuestión etaria. Entonces, si yo tuviese que decir por dónde empezar, empezar por hacer un muy buen mapeo de quiénes son las y los y les actores en torno a esa problemática. Tenemos una primera caracterización que, como vos decís, los grupos LGBT, la tercera edad, las feministas, pero esta es una primera caracterización. Adentro de eso hay que empezar a buscar un poquito más. ¿Quiénes son? ¿Cómo se mueven? ¿Qué perspectiva? ¿Qué cosa? Con ese mapa poder identificar quiénes son los diversos que necesitamos reunir, qué lenguajes hablan para poder encontrar puntos en común en la comunicación. Siempre es importante comenzar generando algunos puntos compartidos, compartidos, alguna estrategia, poder identificar alguna línea que nos es común. Entonces, mapeo de actores, identificar por dónde empezar el lenguaje y de la mano de esto, y estoy hablando muy del comienzo, ¿cuál va a ser el lenguaje en el que vamos a encontrar? Porque hablamos, decíamos, y esto es muy importante, hablamos distintas lenguas muchas veces. Entonces, es necesario que podamos pensar características. Digo, cuando nos movemos en poblaciones, yo les mostraba esto que hicimos en Nuevo Alberdi, en ese pueblo, no es un pueblo, es un barrio vulnerable, pero medio rural, entonces tiene algunas características. Trabajamos muchísimo con imágenes, porque sabemos que hay parte de la población que es analfabeta. No podíamos dar mucha consigna por escrito, ni pedirles desarrollos por escrito. De eso hablamos cuando decimos hay que pensar el lenguaje que vamos a utilizar, entendido en todo sentido. Entonces, fundamentalmente el cómo tiene que ver con esto. Identificar actores, identificar
algunos puntos en común que me permitan generar alguna nivelación de las expectativas y un piso mínimo de confianza. Esto siempre es importante. Y cuál es el lenguaje común, cuáles son las características. Todo esto es un trabajo bien de los equipos técnicos y necesario. Le vamos a dar el derecho a palabra nuevamente al alumno Luis Sanz, quien tiene una consulta que realizar. Adelante, Luis, te escuchamos. ¿Y qué tal? ¿Se escucha? Sí, Luis. Sí, perfecto. Sí, ¿qué tal? Encantado, Rita. Vamos a ver, al hilo de lo que se estaba comentando, conforme ha hecho la consulta el compañero, solamente una aportación, pero creo que ya la has comentado muy bien. Es decir, cuando hablamos de lenguaje estamos hablando también de la adaptación de los dispositivos. En España en concreto estamos ahora mirando, es decir, el no hipotecar excesivamente la participación a los elementos de plataformas y los planteamientos de tecnología, que sin duda es decir, son el sustrato, uno de los sustratos más importantes, cuando hemos visto las estadísticas de brecha digital de las personas mayores. Es decir, en concreto, tendremos en esos colectivos que adoptar políticas que se acerquen a una participación efectivamente en un colectivo. Estamos hablando de más de 70, entre 70 y 80 años, es decir, que difícilmente acceden con la soltura y con la presteza a cualquier plataforma de participación o a cualquier dispositivo que queramos montar, incluidos el asunto de los laboratorios. Solamente era como comentario. Luego una consulta reflexión, es decir, más allá de la excelente presentación de los elementos de la plataforma, de los elementos de la participación como pilar, es decir, en un elemento más, posiblemente los condicionantes de esa participación, es decir, también deberían ser analizados por nuestras políticas públicas. Es decir, hemos dicho antes, profesora, que la sociedad demanda entrar en el Estado. Bueno, la sociedad organizada, evidentemente, la otra parte de la sociedad, de la ciudadanía, que espontáneamente pudiera acercarse, pudiera participar en políticas más cercanas, porque están más motivados, porque tienen los recursos y porque tienen la disponibilidad. Algunos trabajos a los que nosotros hemos accedido nos dicen que los condicionantes de la participación pues también tendríamos que tenerlos en cuenta. En concreto, algunos muy establecidos, más allá del tiempo, efectivamente, la desigualdad de ciertos factores también van a influir en la estructuración de los niveles de participación, es decir, la desigualdad en la capacidad económica, en el tiempo libre, en los recursos educativos, por ejemplo, en la dificultad en acceder y comprender la información política, aunque ahí los recursos que tengamos para nivelar los lenguajes nos van a ayudar, y bueno, lo que aquí llamamos un poco la competencia política, ¿no? La sensibilidad para implicarse en los asuntos colectivos, ¿no? Estoy hablando más a nivel de administración gubernamental del Estado que a nivel regional o más local, donde es más sensible. Es decir, el tiempo, los recursos educativos, esa capacidad para comprender y la motivación o la sensibilidad posiblemente están condicionando que las participaciones en algunas experiencias muy exitosas que tenemos en nuestro gobierno, pues sobre todo a nivel local, bueno, pues tienen distinta intensidad. Muy pocos participan muchas veces, determinados grupos de interés y bueno, y toda la zona un poco gris, que es el compromiso que he entendido, Rita, de que es el esfuerzo del gobierno de atraerlos hacia este codiseño de las políticas en las que estamos comprometidos. Y luego, por último, una pregunta, comentaba con mucho acierto en la dimensión de actores, en la colaboración, es decir, la prevención de los conflictos y construcción y la importancia de anticipar, de procesar qué posibles conflictos de los distintos grupos de interés vamos a encontrar. Simplemente era si tenía a mano algún ejemplo exitoso de mediación o de esa resolución de conflictos en políticas participativas o colaborativa en alguna región.
Bueno, Luis, en primer lugar, Gracias. Sí. muchísimas gracias por tus comentarios. Sin duda lo de los condicionantes, vamos a detenernos un poquito más semana que viene cuando trabajemos innovación, los procesos de Ajá. innovación, porque estamos trabajando desde la idea de innovación abierta, una innovación colaborativa, así que van a aparecer ahí, pero me parece excelente que ya los hayas traído a la mesa, ¿no? Digo, que ya los tengamos ahí dando vuelta. Y en relación al proceso exitoso de la conflictividad, me quedé pensando si podía dar algún caso de... y en realidad lo que yo me quedé pensando es en esto, ¿no? Que en los procesos que fueron avanzando, que he participado y que han ido avanzando y se han sostenido, ha sido porque ha habido una buena gestión de la conflictividad. Y sin duda, sin duda. No tengo, y voy a seguir pensándolo porque a lo mejor se me ocurre alguno en particular, porque siempre aparece, o sea, siempre aparece. Y digo, estoy recordando, por ejemplo, acá en mi país, el sur es la Patagonia, no sé si de nombre conocen la Patagonia, que es una Sí, zona, bueno, muy fría, muy bella, turística y demás. sí, sí, sí. Yo he participado en varios procesos de planificación en el sur y ahí se dan diálogos bien intensos entre los activistas sociales, los activistas de medio ambiente, y ahí particularmente los desarrolladores inmobiliarios que intervienen en el sector turístico. Entonces la colaboración ha pasado cuando hemos tenido dificultades. En algunos casos se han presentado procesos más trabados que otros y se han podido ir destrabando en distintas situaciones, pero fundamentalmente cuando dos cosas. Por un lado, se ha, lo que decíamos antes, encontrado cuál era un interés común con el que se podía llegar a ese punto. Digo, en una ciudad, en Bariloche, por ejemplo, lo que nos permitió avanzar fue, a veces porque es muy del caso, fue identificar cuáles eran las zonas sensibles ambientalmente, pero que también tenían que tener reconocimiento de cuáles eran las zonas sensibles para los grupos sociales, digamos. Era como muy difícil, porque partíamos de decir, bueno, todo el ambiente es sensible. Y con el todo y el nada no se puede procesar conflictos. Cuando logramos llegar a ese punto, construimos una definición de las zonas sensibles y pudimos identificarlas y acordarlas, pudimos avanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente esto depende mucho de cada proyecto, pero creo que la conflictividad se resuelve también con una tensión. Por un lado, como decíamos, generando esas condiciones de diálogo que estén presentes y una mínima confianza, y por otro lado, identificando esas palancas que son ya muy precisas, más de acupuntura, que nos permiten pegar un salto. Y esa palanca precisa y de acupuntura, de un punto en el que nos tenemos que poner de acuerdo, depende mucho de cada proyecto, claramente, o de cada acción. Pero van por esos lugares. Sin duda tener reglas de juego claras, digo, tener una nivelación de expectativas. Hay como unas ciertas condiciones, pero esto cuando aparecen los puntos más conflictivos, a veces es necesario
Y posiblemente reconocimiento mutuo de los distintos grupos respecto a la legitimidad de sus intereses. Sin duda. Esa es condición previa. Claro, previa. Y ahí es donde la gobernanza tiene un papel fundamental, desde mi punto de vista. Sin duda. Sin duda. Es lo que yo decía cuando decimos generar las condiciones previas para sentarse, sin duda es esto. No solo la legitimidad, sino la igualdad, por eso la semana que viene nos vamos a meter un poco más. La cierta igualdad, generación de un espacio con una cierta igualdad entre lo desigual. Porque sabemos que los actores no tienen capitales, recursos bien distintos entre sí. Pero en esa instancia tenemos que generar esta cierta nivelación que nos permita reconocer al otro y reconocerlo como un igual, como un par. Esto no es menor. Porque yo cuando trabajo estas cosas siempre digo, no es que los actores llegaron hoy a sentarse a la mesa de colaboración de políticas. Siempre ha habido actores que han tenido lugar en la mesa de definición de políticas. Siempre ha habido quienes han tenido influencias, quienes eran más o menos cercanos al poder en los distintos momentos. Siempre ha habido. La diferencia de la colaboración es cómo democratizamos esto. Hacemos sentar a aquellos que no hubiesen llegado por su cercanía con el poder, le damos un reconocimiento entre pares y además una cierta igualdad. Este es como el cambio radical de la colaboración en relación con instancias de encuentro más o menos privatizadas dentro del poder que ha habido siempre a lo largo de la historia. Muchísimas gracias, interesantísima reflexión. Muchísimas gracias. Es para seguir charlando. Bueno, no sé si hay algo más. No, por ahora no hay más preguntas. Vamos entonces a finalizar la clase. En breve les responderemos a aquellos que nos han escrito vía WhatsApp. Recordamos que por el grupo estamos enviando continuos recordatorios de las actividades que deberán realizar. Como ya el profesor Carlos Rodríguez lo mencionó en la clase, a lo largo del día se enviarán mediante la plataforma todas las instrucciones para realizar la actividad de la próxima semana y como ya lo había mencionado, esperamos la actividad hasta el día de mañana. Sin embargo, en caso de necesitar un poco más de tiempo, será permitido hasta el miércoles. Lo importante es que todos puedan entregar la actividad ya que es parte fundamental del trabajo final. Muchas gracias a los profesores por esta clase. Muchas gracias a ustedes por participar. Contrario. Si nos podemos quedar nosotros tres un minutito, Bárbara Perfecto, y Carlos. Perfecto, profesora. Gracias. Abrazo muy grande y nos estamos viendo. Nos vemos semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias. Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Bueno, ¿cómo va?